Hola, buenas tardes. Somos el equipo 4 y hablaremos sobre la clasificación de las enzimas. Las enzimas son catalizadores que provienen de las proteínas globulares. En la primera época de la bioquímica, las enzimas se denominaban según el capricho de sus descubridores. Con frecuencia, los nombres no proporcionaban indicios sobre su función o se utilizaban varios nombres para la misma enzima. Las enzimas solían llamarse añadiendo el sufijo asa al nombre del sustrato. Por ejemplo, la ureasa cataliza la hidrólisis de la urea. Para eliminar la confusión, la Unión Internacional de Bioquímica, IUB, instituyó un esquema sistemático para nombrar a las enzimas. Ahora, cada enzima se clasifica y se nombra según la clase de reacción química que cataliza. En este esquema, a cada enzima se le asigna una clasificación de 4 números y un nombre con 2 partes denominado nombre sistemático. Además, la IUB sugiere para el uso cotidiano de una versión más corta del nombre sistemático denominada nombre recomendado. Como se observa en la imagen, el primer número denomina a la clase principal, en este caso el 3. El segundo sería la subclase, el tercero la subclase y el último el número de orden. En la clasificación existen 6 tipos de enzima, que son los siguientes: oxidorridudecasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Siguiendo lo que estaba comentando nuestro compañero, vamos a hablar sobre las oxidorreductasas. Estas catalizan reacciones redox en las cuales cambia el estado de oxidación de uno o más átomos en una molécula. La oxidación-reducción en los sistemas biológicos implica reacciones de transferencia de uno o dos electrones acompañadas del cambio compensatorio en la cantidad de hidrógeno y de oxígeno en la molécula. Un claro ejemplo de esta enzima es la alcohol deshidrogenasa, que convierte al alcohol a un aldehído gracias a la reducción de NAD a NADH, como podemos ver en la imagen. Esta enzima se encuentra en los seres humanos y animales y es indispensable para la eliminación de alcohol que puede llegar a ser tóxico. También se pueden oxidar sustratos por adicción de oxígeno, dando así las oxidasas, deshidrogenasas y oxigenasas. Siguiendo, vamos con las transferasas. Las transferasas transfieren grupos moleculares de una molécula donadora a una aceptora. Entre tales grupos están el amino, el carboxilo, el carbonilo, el metilo, el fosforilo y el acilo. Los nombres comunes de las transferasas a menudo incluyen el prefijo trans. Son ejemplos las transcarboxilasas, las transmetilasas y las transaminasas. El ejemplo de esto es la hexocinasa, o también conocida como ATP hexosa 6-fosfato transferasa, donde transfiere un grupo fosfato del adenosintrifosfato o ATP a una hexosa, que es un monosacárido de 6 carbones. Un ejemplo podría ser la glucosa. Al final, la enzima convierte a la glucosa a una glucosa 6-fosfato y aparte convierte al ATP en ADP, adenosin difosfato. Esta reacción es importante para llevar a cabo la glucólisis, un proceso metabólico indispensable para la obtención de energía. Las hidrolasas catalizan reacciones en las que se logra la rotura de enlaces como carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y oxígeno-fósforo por la adicción de agua. Entre las hidrolasas están las esterasas, las fosfatasas y las proteasas. Un ejemplo se encuentra en la enzima acetilcolinesterasa, donde la acetilcolina tiene como función ser un neurotransmisor que participa en diversos procesos metabólicos. Una vez se haya terminado su rol metabólico, se degrada con el agua colina más acetato. Las liasas catalizan reacciones en las que ciertos grupos se eliminan para formar un doble enlace o se añaden a un doble enlace.
Son ejemplos de liasas las descarboxilasas, las hidratasas, las deshidratasas, las desaminasas y las sintasas. En este caso, la fructuosa 1,6-bifosfato, con ayuda de la enzima aldolasa, forman dos compuestos que serían gliceraldehído 3-fosfato más dihidroxiacetona fosfato. Isomerasas. Las isomerasas son un grupo heterogéneo de enzimas. Catalizan varios tipos de reordenamientos intramoleculares, mejor conocidos como isómeros. Las isomerasas de los azúcares interconvierten aldosas, o sea, azúcares que contienen aldehídos, en cetosas, azúcares que contienen cetona. Las epimerasas catalizan la inversión de átomos de carbono asimétricos y las mutasas catalizan la transferencia intramolecular de grupos funcionales. Un ejemplo de la acción de las isomerasas y cómo actúan con los carbohidratos es cuando el gliceraldehído 3-fosfato, con ayuda de la enzima triosa fosfato isomerasa, se convierte a una dihidroxiacetona fosfato, pasando así de una aldosa a una cetona. Por último tenemos las ligasas. Las ligasas catalizan la formación de enlaces entre dos moléculas de sustrato. Por ejemplo, la DNA ligasa une fragmentos de cadenas de DNA. Los nombres de muchas ligasas incluyen el término sintetasa, las cuales son enzimas AT-dependientes que catalizan reacciones de biosíntesis. Varias otras ligasas se denominan carboxilasas o sintasa, que esta, a diferencia de las otras, no dependen del ATP. Un ejemplo de esto es la acetil-CoA carboxilasa. Es cuando el acetil-CoA más el dióxido de carbono, en presencia de ATP, será una biosíntesis para formar a malonil-CoA más ADP más pi.